Buenos días, soy José Carlos Torres y os voy a dar una clase de economía en los próximos minutos. Antes de nada, quiero agradecer a los primeros 11 suscriptores por el interés que están mostrando y espero que esta clase sea de su agrado. Se la voy a dedicar a todos ellos. Os voy a leer la relación. Es un Adrián Torres, 1987 Sweet November, Irene CHP, Francesco Gosso, Francisco Hortelano, Iberia Telecinco, Miss Simoifi, Carmen Bordió, Patricia Poter, Ramón Rodríguez Luaces y Jesús 020273. Muchas gracias por vuestro interés y espero que disfrutéis de la clase. La sesión de hoy va a tratar sobre los agentes económicos, pero antes quiero hacer un repaso del gráfico de la sesión anterior, ya que por un problema de audio y de vídeo pues no se pudo grabar correctamente. Os pido disculpas y espero que ahora se entienda mucho mejor. El gráfico nos va a hablar de la frontera de posibilidades de producción. En este gráfico la economía en cuestión se dedica a producir, por un lado, pantalones que están aquí en el eje de ordenadas, y en el eje de abscisas colocamos las camisetas que produce esta economía. Esta es la curva de la frontera de posibilidades de producción, y a lo largo de toda ella todas las combinaciones, tanto de camisetas como de pantalones, son eficientes. ¿Qué quiere decir? Si nos situamos en este punto 3, que es una situación que está sobre la frontera, produciremos esta cantidad de aquí de camisetas y esta cantidad de pantalones. Si queremos producir más camisetas, nos podemos situar aquí, entonces podremos obtener una cantidad mayor de camisetas, pero el precio será tener que bajar a esta situación desde aquí y producir solo esta cantidad de pantalones. En caso contrario, ocurre lo mismo. Si quisiéramos de la situación inicial pasar a una situación con mayor producción de pantalones, tendría un precio en términos de camisetas, con lo cual de la situación inicial produciríamos menos camisetas y solo tendríamos este trozo de aquí, y a cambio podríamos producir esta cantidad de pantalones. Si nos situáramos en un punto interior, no sería eficiente la elección porque habría recursos sin ser utilizados, y si nos situamos en un punto más allá de nuestra curva de frontera de posibilidades de producción, es inalcanzable, ya que con la tecnología y los medios de que disponemos no podemos sobrepasar la frontera de posibilidades de producción. Espero que haya quedado claro, y ahora ya vamos a comenzar con la sesión de hoy. Son los agentes económicos. Primero haremos una diferenciación entre ellos, pasaremos a hablar de los consumidores, posteriormente hablaremos de las empresas, para finalizar con el sector público. De momento el sector exterior lo dejaremos para un vídeo posterior para no complicar demasiado el tema. Así que vamos a pasar al primer punto del día. El primer punto del día son los agentes económicos. La mejor manera de explicarlos es diferenciarlos entre ellos. Tenemos por un lado a las economías domésticas o familias, a las empresas y al sector público. Las economías domésticas están compuestas por las personas que pueden estar solas o bien en familia, y por agrupaciones sin ánimo de lucro. Su fin es maximizar la satisfacción de sus propias necesidades mediante el consumo de bienes y de servicios. En cambio, las empresas ofrecen bienes y servicios a los demás agentes para maximizar sus propios beneficios. Y el sector público, el objetivo que tiene es maximizar el bienestar de la sociedad en su conjunto, y para ello cumple labores de control de la actividad económica y también fija el marco de actuación de la economía. Pasamos al siguiente punto, que son el punto de los consumidores, o de las economías domésticas o familias. Lo primero que tenemos que decir es que en las familias lo que domina es la utilidad. La utilidad es la guía en su comportamiento. Demandan bienes y servicios cuando les son útiles, es decir, cuando satisfacen alguna necesidad.
Por ejemplo, si a mí me gusta jugar al tenis, para mí reportará utilidad comprar una raqueta de tenis o pelota de tenis. Sin embargo, para una persona que le gusta el básquet, pues una raqueta de tenis no tiene ninguna utilidad. Cuando estudiamos a las familias, también nos interesa conocer su capacidad de gasto, que depende de su nivel de ingreso. La demanda que generan las familias representa los deseos de compra de un determinado bien a los distintos precios que se dan en el mercado. Por ejemplo, cuando sube el precio, nuestros deseos de compra van a disminuir, y si baja el precio, vamos a querer comprar mayor cantidad. A la función matemática que expresa esta relación entre el precio y la cantidad se la denomina función de demanda. Y esta función va a depender, por un lado, del precio del propio bien, del precio de los demás bienes, de la renta disponible y de los gustos que tengamos. Al final del siguiente punto ya haremos un gráfico en el que incluiremos esta función de demanda, cuando ya hayamos definido también la función de oferta y podamos hacer un gráfico del mercado completo. Así que pasamos al siguiente punto, que es el punto de las empresas. Y lo primero que tenemos que decir es que la empresa es un agente que tiene como función producir los bienes y servicios que luego demandan los consumidores, de forma que sean aptos para poder ser consumidos y para poder ser utilizados como bienes de inversión si no se producen para el consumo. Lo que guía el comportamiento de las empresas es la obtención de beneficios, que sirven para remunerar tanto a los propietarios como para realizar otras inversiones posteriores. Para continuar, vamos a hacer una pequeña diferenciación del tipo de empresas que existen según el tipo de propiedad o de organización interna de ellas, porque a temas legales es interesante conocer estos detalles. Así que vamos a distinguir entre los siguientes tipos de empresa. El primero sería la empresa de propiedad individual, en la cual el capital pertenece al empresario, que además responde con su propio patrimonio de los resultados de la empresa. Quiere decir que si, por ejemplo, llega a una situación de pérdidas, es muy probable que le lleguen a embargar sus propios bienes. El siguiente tipo sería las sociedades. Las empresas pueden ser o individuales o pueden ser una sociedad. Y dentro de las sociedades podemos hacer diferentes distinciones. La primera de ellas son las empresas colectivas, que suelen abarcar a un número de socios muy pequeño y que también responden con su patrimonio. En estas empresas suelen pertenecer a varios familiares y además son de un tamaño pequeño. El siguiente tipo de sociedad es en comandita, en la cual vamos a tener dos tipos de socios, unos que son iguales que los colectivos, o sea que responden con su patrimonio, y luego otros que son los comanditarios, que solo responden de la aportación que han hecho a la sociedad y que además pues no van a poder formar parte de la dirección. Solo formarán parte de la dirección los socios que cumplen con la idea de la sociedad colectiva y que responden con su propio patrimonio. El siguiente tipo es la sociedad de responsabilidad limitada o SL. En esta sociedad los socios solo responden por la cuantía de sus aportaciones a la misma. Y estas aportaciones además reciben el nombre de participaciones. Es mucho más interesante este tipo de empresa como inversor, ya que nunca vas a perder tu patrimonio en particular, solo vas a perder la aportación que hayas realizado a la sociedad. Y el siguiente tipo sería la sociedad anónima, es como una sociedad limitada pero mucho más grande. En este caso el capital se divide en partes alicuotas que llamamos acciones y que se pueden ceder y vender, y llegando incluso muchas veces a negociarse en las bolsas de valores. Y todas las empresas que cotizan en la Bolsa de Madrid, en el IBEX y en el mercado continuo, todas son sociedades anónimas. Estas sociedades, los beneficios que obtienen los reparten en forma de dividendos, aunque también pueden guardar una parte de los mismos para inversiones futuras.
Y la característica en cuanto a su división interna, pues lo más importante es saber cuáles son sus principales órganos, que serían la Junta General por un lado, que está compuesta por todos los socios, y el Consejo de Administración. El último tipo de empresa del que vamos a hablar son las cooperativas. El sentido de ellas es que todos los socios de las cooperativas obtienen un beneficio mutuo. Y este tipo de cooperativas pueden ser de trabajadores, de productores o de consumidores. Esto en cuanto a la tipología de las empresas. También tenemos que indicar que las empresas ofrecen, expresando así sus deseos de venta, pues los bienes y los servicios. Si el precio bajara, pues la cantidad ofrecida sería menor, porque el beneficio sería también menor. Y la función de oferta es la expresión matemática que relaciona el precio y la cantidad ofrecida, como en el caso de la demanda. El gráfico lo haremos a continuación cuando hablemos del mercado. Vamos a pasar al punto del mercado, y lo primero que vamos a decir es que el mercado es el lugar en el cual se ponen en contacto todas las fuerzas, tanto de la demanda como de la oferta. Y puede ser un mercado físico, como por ejemplo la frutería de la esquina, o puede que no lo sea, como un mercado de capitales que se negocia vía internet. Si los deseos de compra coinciden con los deseos de venta, entonces estaremos en un equilibrio y el precio coincidirá. Si no coinciden, puede existir un exceso de oferta en el caso de que el precio sea superior al precio de equilibrio, o un exceso de demanda si el precio es menor que el de equilibrio. Tenemos que saber que esta idea del mercado es fundamental en economía y hay que entenderla bien. Así que vamos a hacer un gráfico para que lo entendáis todos mucho mejor. Vamos a empezar con los ejes de coordenadas, como siempre. Tendríamos nuestro eje de ordenadas y nuestro eje de abscisas. Y empezamos con la función de demanda, que hemos dicho que es una función del precio del bien en cuestión, del precio de los otros bienes, de la renta y de los gustos, entre otros. Hay más factores que influyen, pero estos son los principales. Bien, pues hemos dicho que cuanto menor es el precio, que lo vamos a colocar aquí, y aquí vamos a colocar la cantidad demandada, cuanto menor es el precio, más cantidad se demanda, por lo cual esta es la oferta de demanda, y aquí tendríamos la curva de oferta, que es justo al contrario. También sería función de su propio precio, del precio de los demás bienes, de los costes de la empresa, etc. Es justo al contrario, cuando el precio es mayor la cantidad ofrecida. Lo que estábamos comentando, que cuando coinciden la oferta y la demanda, estaríamos en un punto de equilibrio, en el cual la cantidad intercambiada en este mercado hace coincidir a las dos curvas, con lo cual ninguna empresa ni ningún consumidor va a querer ni consumir más, ni consumir menos, ni producir más, ni producir menos. Las dos situaciones que vamos a explicar también es qué ocurre cuando el precio es superior al precio de equilibrio. En este caso, la cantidad que quieren ofrecer las empresas es esta, que como vemos es superior a la cantidad del equilibrio inicial, y además es superior también a la cantidad demandada, con lo cual no tenemos un equilibrio. Sin embargo, si el precio fuera menor,
entonces se estaría demandando una mayor cantidad que no se corresponde tampoco con la oferta a ese precio que estaría aquí. O sea, en el caso de este precio, la cantidad que demandan los consumidores es esta de aquí. Sin embargo, la oferta de las empresas está aquí. Y tenemos todo este segmento que hace que no coincida. A medida que vamos bajando el precio hasta que se llega al precio de equilibrio, vemos que cada vez la cantidad va siendo menor hasta que se iguala. Por abajo igual, aquí habría escasez en el mercado, ya que la demanda supera a la oferta. Básicamente este es el gráfico de lo que sería un equilibrio en un mercado, incluyendo la curva de oferta y la de demanda. Y ahora vamos a pasar al último punto del tema de hoy, que es el relacionado con el sector público. En el sector público lo que va a buscar, como ya habíamos dicho al inicio, es maximizar el bienestar social. Y esa va a ser su guía en su actuación. Vamos a definir cómo se divide funcionalmente en todas las administraciones públicas. Por un lado, tendríamos la administración central, formada por el Estado, por la Seguridad Social y por organismos autónomos dependientes del Estado. Y por el otro lado estarían las administraciones territoriales, que se dividirían en la administración autonómica, es decir, de las comunidades autónomas, y la administración local, formada pues por los ayuntamientos, concejos, etc. Y también por organismos autónomos que son dependientes de estas administraciones territoriales. Además debemos incluir también, aparte de esta clasificación, también las empresas públicas cuya propiedad o control dependen de las administraciones públicas. Por poner un ejemplo, pues ahora Bankia, por la nacionalización que ha ocurrido, o otras muchas empresas. También vamos a hablar dentro del sector público de las funciones que cumple. Brevemente, para ya finalizar el vídeo. La primera función es fiscal, y lo que hace es recaudar impuestos para poder cumplir sus objetivos, ya que si no recaudara ningún impuesto no podría afrontar ninguno de sus obligaciones, no podría afrontarlas. Por ejemplo, no podría haber policía, ni hospitales, ni educación, no podría haber nada. La siguiente función es una función reguladora, estableciendo las leyes de todo tipo. La tercera es la función proveedora de bienes y de servicios públicos. En este caso entraría la sanidad o la educación, por ejemplo, que para poder proveerlas, como ya hemos dicho, necesita también la función fiscal para poder recaudar los ingresos suficientes como para poder proveer luego de bienes y de servicios públicos. La cuarta función del sector público es la función redistributiva, que lo que intenta es garantizar, por un lado, que haya un nivel mínimo de calidad de vida en las personas, y por otro lado lo que intenta es redistribuir las rentas generadas para recortar las diferencias entre los que tienen mayor renta y los que tienen menor renta. Lo que haría es un trasvase desde las rentas altas a las rentas más bajas. Y la quinta y última función de la que vamos a hablar es la función estabilizadora de la economía en general. Lo que intenta, por un lado, es suavizar los ciclos económicos. Bueno, maneja una serie de magnitudes que llamaremos macromagnitudes, posteriormente las explicaremos en otros vídeos, y lo único que trata es, pues eso, estabilizar la economía para que todos los agentes puedan actuar con un nivel suficiente de conocimiento y que no haya grandes sobresaltos que hagan que las conductas tanto de empresas como de consumidores sean un poco alocadas. No dudéis en suscribiros al canal, dejar comentarios, si queréis compartirlo en las redes sociales para que más gente pueda ver el mensaje, no dejéis de hacerlo. Y ya me despido hasta la siguiente sesión. Muchas gracias por ver el vídeo y estamos en contacto. Recibid un cordial saludo.